Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro tutorial más aquí en mi canal de Roto Studio. En esta ocasión revisaremos este proyecto inspirado en una de las canciones de Giotto junto con Avira y Alfa Astir, llamada Forget. Este track fue propuesto por mi alumna Carmen Mariana, que por cierto, si estás viendo esto, te mando un saludo. Just for a minute, I was anything just to be near. Die for a moment to kiss you. Anything just to be near. Die for a moment to kiss you. Anything just to be near. Die for a moment to kiss you. Anything just to be near. Die for a moment to kiss you. Anything just to be near. Die for a moment to kiss you. Just for a minute, I was anything just to be near. Die for a moment to kiss you. Waiting for days on end. Just for a minute, I was anything just to be near. Die for a moment to kiss you. Escuchemos los drums del track de referencia. Para encontrar samples percusivos similares al track de nuestra referencia, recomiendo buscar en el apartado Deep House y Progressive House en Splice. Para el kick yo seleccioné este, creo que es muy parecido a mi track de referencia. Después seleccioné este sample rim, agrego un top sample
En la canción de referencia hay una percusión muy interesante ya que es producido directamente desde un oscilador noise. Para esto yo usé el instrumento nativo Analog donde solo dejo activado el oscilador noise. Activo el filtro manteniendo esta configuración en el envelope. Después en los efectos de audio comienzo por un ecualizador haciendo un corte de high pass filter para quitarle ese peso de frecuencias graves al noise. Con el vocoder simplemente añado una textura como muy arenosa. Vuelvo a usar el ecualizador para quitar un poquito más de peso. Y por último con el autopan trato de que este instrumento tenga un movimiento a la izquierda y derecha para aprovechar el espacio que tengo en la imagen estéreo. Y por último tengo este hi-hat. Para el bajo usé el Omnisphere 2. Activé dos instrumentos, que es el instrumento A y el instrumento B. En el instrumento A estoy usando un oscilador Minimoog SAW. En el instrumento B tengo seleccionado un oscilador South Square Bridge. Activo el arpegiador y después activo el filtro manteniendo esta configuración en el envelope del filtro. Estos mismos parámetros en el envelope del filtro se comparte para ambos instrumentos, el A y el B. También me gusta modificar los parámetros key y envolvente. Los efectos de audio comienzo por un ecualizador para reducir un poco el peso en las frecuencias graves. Con el compresor CLA76 aplasto un poco más la señal para obtener un sonido más sólido. Este ecualizador solo me ayuda a generar un corte high pass filter que automatizo en ciertas partes de esta producción. Y por último este compresor está haciendo la función de sidechain. Después tengo un segundo bass que es el mismo que el primero, solo que aquí desactivo el efecto arpegiador. De esa manera le añado peso en la parte del breakdown. Anything just to be near you. I die for a moment to kiss you. Waiting for days. Para este synth brace usé el Omnisphere 2, en donde selecciono el oscilador South Square. Después activo el parámetro Unison. Activo el filtro manteniendo la configuración del envelope del filtro de esta manera. En los efectos de audio empiezo por reducir el peso de las frecuencias graves. Con el compresor genero un poco más de presión para obtener un sonido más sólido. Aquí opté por usar el preset OTT del efecto de audio Multiband Dynamic de Ableton. Y por último añado los efectos de Chorus y Supermassive de Valhalla.
Esta melodía va cambiando en diferentes partes de la producción. Por ejemplo, en la voz uso una octava más abajo para no estorbar con las notas melódicas de la voz. Anything just to be near you. I'd die for a moment to kiss you. Anything just to be near you. I'd die for a moment to kiss you. Después que deje pasar la voz, aumento una octava esta melodía. De esta manera le doy más protagonismo al synth. Para la síntesis uso el Omnisphere 2 activando dos instrumentos. El instrumento A se trata de un oscilador de tipo Sawtooth del instrumento Prophet 5. Y en el instrumento D utilizo el oscilador de tipo Noise. Después activo el filtro manteniendo esta configuración en el envelope del filtro. Esta misma configuración es la misma para los dos instrumentos, el A y el D. En los efectos internos de Omnisphere uso el ecualizador que está haciendo un corte High Pass Filter y el efecto de audio curvo seco. Tenemos el primer efecto de audio que es un ecualizador. Este efecto de audio en el canal reforcé un poquito más el corte High Pass Filter. Agrego compresor para controlar un poco más la dinámica de este synth. Después con el efecto Overdrive le imprimo 19% de este efecto solo para darle más vida a mi synth. Agregué el efecto Supermassive en modo paralelo, aunque hubiera funcionado de la misma manera en modo en serie. Y por último el efecto de reverb que solamente se activa en la zona del breakdown. Podrán notar que en el Omnisphere estoy automatizando dos parámetros, que es el cutoff y el parámetro del release, que este último me va a ayudar a generar de que la nota sea un poquito más larga. Después tenemos algunas otras automatizaciones en el canal, por ejemplo el del fader, donde estoy tratando de reducir el volumen cuando el cutoff va abriendo. Esto luego para compensar el aumento del volumen en el synth que genera al abrir el cutoff. Tengo la automatización del reverb nativo. Esto lo hago porque me gusta ir alejando el instrumento al fondo cada vez que se va acercando el drop. Y por último tengo el corte del low pass filter en el ecualizador. Agrego un synth brace con el objetivo de que sea una segunda capa al instrumento anterior. Aquí usé el preset Classic Roland Synth Brace 2. El objetivo de usar esta capa era buscar un relleno en el fondo. Ahora les mostraré otros instrumentos que complementé a esta producción. Die for a moment to kiss you. Este synth se me hace muy interesante porque genero la tensión necesaria en el breakdown y una explosión en el drop. Anything just
Para la síntesis usé dos instrumentos. El primero es un oscilador SAW y el segundo es un oscilador Noise. Activo el filtro manteniendo el ataque y el decay cerrado y liberando un poco más el sustain y el release. Esta misma configuración afecta a los dos instrumentos, al A y el B. En el apartado Modulation enlazo la herramienta LFO1 hacia el parámetro Cutoff. Si vamos a la configuración del LFO, podemos ver el parámetro Rate, en la cual automatizo su velocidad. Y por último automatizo el parámetro Chord Pitch para hacer este incremento de la nota y así generar una tensión que se busca para llegar al drop. En los efectos de audio comienzo por usar el ecualizador para quitar peso en las frecuencias graves. Después agrego el autopan donde automatizo el parámetro Amount y Rate. Y por último con el bajar la Supermassive automatizo el parámetro Mix. Llegamos al final de este video tutorial. Recuerden que pueden descargar este Ableton Project en mi cuenta de Patreon o en Google. Sin más que decir, nos vemos en el próximo video.